Muy buenas tardes, miércoles 11 de enero de 2022. El mercado se prepara para el dato de inflación que tendremos mañana. Mañana conoceremos el dato de CPI y de CPI tanto normal como la medida subyacente, esas medidas tanto anuales también como mensuales para ver cuál es el nuevo dato de diciembre y ver un poco también cómo reaccionan las bolsas. Ahora vamos a ver diferentes escenarios que está planteando JP Morgan. También vamos a ver un informe que acaba de salir del precio de las rentas, que recordemos que la parte de la vivienda dentro del CPI es un componente muy importante, más del 30% del peso del CPI depende de la vivienda. Y claro, el consenso ahora tenemos que entender que el consenso ahora está centrado casi todo el consenso se centra sobre la idea de que la inflación se va a reducir, que la inflación realmente se va a calmar, obviamente las subidas de tipos se van a empezar a notar, que también por un poco el frenazo que ha pegado la economía, un poco la ralentización que ha pegado la economía, que podemos observar con algunos indicadores, por ejemplo, de PMIs manufactureros o de servicios. Sí que es verdad que a pesar de ello, indicadores atrasados, como puede ser indicador laboral o indicador de PIB, del crecimiento, pues sigue mostrando una economía fuerte. Pero eso sí, tendremos que ver cómo van evolucionando esos indicadores, ya que, como hemos dicho, suelen ser indicadores atrasados de la economía y, en cambio, indicadores adelantados, como pueden ser, por ejemplo, el ley, que al final no deja de ser un índice que recopila los 10 indicadores adelantados por excelencia del mercado, pues ese apunta hacia una imagen un poquito peor. Entonces, está ahí el debate sobre la mesa, sobre si realmente se va a lograr la desinflación, la caída de la inflación, con un soft landing, como bien nos quiere vender la Reserva Federal, como bien nos dijo Powell, o bien, como muchos esperan dentro del mercado y mucho tiempo se lleva hablando de esto, no se va a lograr ese soft landing, la inflación bajará, pero llegará un punto que el mercado ya no se lo tome como una buena noticia la bajada de la inflación, sino que lo vea como un potencial escenario de deflación futura, de reducción de la economía, del crecimiento económico y, por tanto, una contracción económica, entrar en esa fase del ciclo, en esa fase más de contracción económica, o así por lo menos lo apuntan algunos indicadores adelantados. Luego, otra cosa es que termine pasando o no, nadie tiene una bola de cristal. Si nos fijamos ahora mismo los índices, ¿qué están esperando? Bueno, importante porque normalmente cuando tenemos un día positivo, esto es una estadística que he mirado antes, pero normalmente no tiene nada que ver, no tiene ningún tipo de patrón ni ningún tipo de estudio detrás ni nada, es simplemente una cosa curiosa, y es que los días normalmente que el SP500 o que los índices estadounidenses han subido antes del día del CPI, al día siguiente, durante el día del CPI, han bajado. ¿Vale? Ha ocurrido en 4 ocasiones, tampoco tenemos mucha muestra para poder decir que esto es algo común, pero es curioso cómo el mercado está anticipando, pues en general, un dato por lo menos que salga en base a lo que esperan, ¿no? En base a ese estimado, porque como vemos, SP500 más 0,75 ahora mismo, Nasdaq más 1,13% ya, y el Dow Jones más 0,43. Si miramos de nuevo, recuerden, empresas que avanzan versus empresas que bajan. Es importante la amplitud. La amplitud lleva mejorando bastante estas últimas semanas, lo cual es también sorprendente. Fíjense que la estamos revisando todos los días aquí en el cierre y casi siempre estamos viendo, a falta de 1 hora, 2 horas para cerrar, casi siempre estamos viendo que a esta hora, sobre las 8 de la tarde, hay casi el doble de empresas que avanzan que de las que bajan. Y eso obviamente da una amplitud favorable. Ya decíamos, de hecho, que a los primeros días del año lo que se veía, además, es que muchas megacaps, muchas empresas grandes, que ya de hecho hacíamos un vídeo hablando sobre esa caída de Apple y de Tesla, pero las caídas de las grandes pues iban ajustando a principios de año todavía, mientras que el resto de empresas más pequeñas, más medianas, lo empezaban a hacer un poco mejor. Así que muy importante vigilar ese fondo de mercado, ver lo que hacen las compañías por detrás, no solo fijarse en el índice, porque el índice se puede ver muy, muy expuesto por este tipo de empresas tan grandes, ¿no? Si las grandes caen, pues al final el índice nos puede dar un reflejo erróneo de lo que está pasando en general con el resto de empresas, ¿no? Así que, bueno, la amplitud es favorable, un día más. Veremos si esto hace cambiar o no durante el día de mañana, porque al final todo mañana va a depender. Y no solo diría mañana, va a depender tanto del dato de inflación mañana, tanto el viernes, que empieza la temporada de resultados. Recuerden, fíjense, vamos a poner por aquí, tenemos temporada de resultados que arranca ya esta semana, este mismo viernes, con los bancos. Empezamos con JP Morgan, bueno, tenemos también a Delta Airlines, tenemos Citi, tenemos Wells Fargo, BlackRock, First Republic Bank, Bank of America,
importante los bancos este próximo viernes porque empieza esa temporada de resultados. Y no ha sido un inicio o no esperamos un buen inicio de cara a que, pues por ejemplo, ya tanto Goldman Sachs hace unos días anunciaba más de 3.000 despidos, tanto BlackRock, que acaba de anunciar, hoy mismo hemos dado la noticia, 500 despidos, que sería aproximadamente un 2,5% de su plantilla y sería el primer recorte desde 2019. Obviamente esto, más que alertarnos sobre lo que pueden ser los resultados empresariales de este trimestre, nos pone un poco alerta sobre por qué, hacia qué se están preparando. A lo mejor están descontando un peor escenario futuro, por qué están paralizando la contratación, por qué están despidiendo. Bueno, son preguntas obviamente que hay que hacerse. Primero fueron las tecnológicas, lo cual era un poco más normal porque habíamos visto una demanda artificial que se había generado durante toda la pandemia. También el mundo se había visto encerrado en casa, había tenido que consumir más este tipo de empresas, este tipo de servicios, y luego una vez todo se reactivó, pues este tipo de servicios, pues a lo mejor las empresas se habían preparado por una demanda que realmente no era la real, ¿no? Era una demanda que se estaba viendo bueno, pues en un modo artificial en esos momentos. Entonces, sí que es verdad que ahí pues puedes recortar plantilla porque a lo mejor has previsto que ibas a necesitar más gente de la que realmente luego necesitas. Pero en tema de bancos ya empezamos a entrar en otro sector importante también de la economía, y habrá que ver cómo evoluciona esto. De cara a esperar mañana dato de inflación, ¿vale? Tenemos, ¿qué se espera? ¿Qué es lo que el mercado quiere? Buenas tardes, Fer, buenas tardes, Peter, buenas tardes, Tomás, buenas tardes, Jorge, después de estar un día más aquí en el cierre de Wall Street. ¿Qué espera el dato de inflación? Bueno, se espera que el CPI anual, lo que es la figura subyacente, que recuerden, es la importante, ¿eh? El mercado a partir de aquí, si creemos que la energía va a seguir desacelerando y la comida probablemente acabe desacelerando también, entonces la importante es la subyacente porque suele ser la más pegajosa, la más difícil de reducir, ¿no? Entonces, el mercado mira con muchos ojos a partir de aquí la subyacente porque suele ser la que puede mantenerse todavía algo alta y luego incluso poder generar un segundo shock inflacionario, poder generar otra segunda ronda de inflación, esa inflación un poco más permanente. Entonces, bueno, para la subyacente se espera un 5,7%. El mes pasado tuvimos un 6% en el core CPI. Recuerden que el mes pasado tuvimos una caída drástica, incluso por debajo de lo que el mercado esperaba. En mensual, eso sí, se espera un 0,3 del subyacente, que acelere un 0,3 este mes. El mes pasado acelerábamos un 0,2, entonces sería un poco superior a lo que vimos el mes pasado. Y en cuanto al CPI anual, ojo la caída que se espera del 7,1% al 6,5%. Para mí los estimados serían un poco exigentes. Habrá que ver si se cumplen. Obviamente hay gente incluso diciendo que podríamos tener algo por debajo de los estimados, que sorprendiese incluso a la baja. Para mí que más el riesgo estaría que sorprenda al alza, ¿no? Que dé un dato superior al 6,5 porque la caída es drástica, de 7,1 a 6,5%, ¿no? En cambio, de CPI mensual hablaríamos de un cambio del 0, no habría cambio en el mes, versus el previo que era del 0,1. ¿Qué nos dice JP Morgan? Nos pone esta tabla, bueno, la tabla la trae Bloomberg, pero JP Morgan nos dice qué puede pasar. Recuerden que ya el mes pasado nos decían, si tenemos la probabilidad, acertaron bastante en cuanto a la probabilidad de dónde se iba a situar la cifra del CPI y también un poco en la magnitud de la subida que tuvimos, recuérdenlo. Bueno, pues ahora dicen 3 posibilidades. Recuerden, se espera anual 6,5% en el CPI básico. Sí, dice JP Morgan, tenemos por debajo del 6,4, que sería mucho mejor de lo esperado, una décima mejor de lo esperado, la probabilidad es de un 20%, por tanto una probabilidad baja, y el mercado podría subir de un 3 a un 3,5%. Fíjense que ya incluso sorprendiendo a la baja en los estimados, JP Morgan dice que ya el mercado sube de 3 a 3,5%. ¿Se acuerdan hace un mes cuando JP Morgan decía, si batimos por 0,1% el estimado, el mercado puede subir un 5 o 10%? Acuérdense de la noticia que decía que hasta un 10% iba a subir el SP500. Fíjense que ahora JP Morgan se tranquiliza un poco y dice, bueno, a lo mejor ya el dato de inflación no es tan relevante, o sí que es relevante, pero ojo porque a medida que caiga tan drásticamente, esa buena noticia se va a convertir posiblemente en una noticia preocupante, de decir, ¿por qué la inflación cae tan rápido? ¿Y cómo puede afectar esto a la economía? ¿Qué está simbolizando a nivel macroeconómico, ¿no? Entonces, bueno, pues 3% a 3,5%, aún así sería un muy buen día, según JP Morgan, si cae por debajo del 6,4 o en el 6,4.
Si en cambio se queda en la expectativa, que sería entre el 6,4 y el 6,6%, ¿vale? Una décima por debajo de la expectativa o una décima por encima de la expectativa, más o menos en línea con ese 6,5% esperado. Bueno, la probabilidad aquí es del 65%, obviamente, y eso, pues según JP Morgan, daría pie a una subida del 1,5 hasta el 2%. Por tanto, al mercado le gustaría porque todo ha salido en base a sus planes y no hay ninguna sorpresa. Luego tendríamos la tercera posibilidad, que sería por encima del 6,6, por encima de una décima más de lo que se espera, ¿no? Eso tiene una probabilidad del 15% y pondría al mercado abajo un 2,5 a 3%. Para mí, personalmente, si tuviese que mojarme, diría que si tenemos más de un 6,6 o incluso 6,7, creo que el mercado podría bajar mucho más que simplemente un 2,5 o 3%, porque creo que hay un gran riesgo de cola que el mercado no está descontando para nada. Creo que toda la probabilidad se centra justamente en estas dos posibilidades, ¿no? En esta posibilidad, que es la más básica, y luego en esta. Pero esta posibilidad que asignan un 15%, yo incluso le daría una menor probabilidad según el mercado, y eso obviamente, pues al mercado no esperarlo para nada, pues podría tener una consecuencia mayor. Si vemos algo por encima del 6,6, 6,7, para mí que la caída podría ser incluso mayor que un 2,5. Recordemos, la composición del CPI. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque llegados a este punto, si queremos llegar a ese 2%, recuerden, un 6,5% sigue siendo un 6,5% y está todavía lejos del 2% de la Reserva Federal. Recuerden que han mantenido ese objetivo. Uno de las preguntas para 2023 será, ¿realmente vamos a conseguir llegar al objetivo del 2%? Una pregunta que muchos se hacen y es una pregunta muy válida porque es complicado ver cómo llegaremos, ¿no? Pero si seguimos a este ritmo, pues ¿qué es lo importante? Bueno, pues vemos que la categoría más importante es shelter, ¿no? Lo que representa la vivienda. Además de comida, pero bueno, comida en la subyacente no cuenta, por tanto, comida y energía no contarían en la subyacente, así que si nos miramos únicamente la subyacente, tendríamos servicios médicos y vivienda. Servicios médicos ya dijimos que posiblemente la desaceleración se cumpla. ¿Por qué? Los servicios médicos se planean a 12 meses vista y van en base a los beneficios y márgenes que han obtenido las aseguradoras. Recordemos que durante la pandemia pues no hubo mucho uso de estas aseguradoras para otros temas que no fuesen relacionados con temas de test de COVID, etc., que eso era por otro lado. Entonces, las aseguradoras vieron muy incentivados sus márgenes y sus beneficios, lo que hizo que durante los siguientes 12 meses tuviésemos esa aceleración tan drástica. Ahora este año esa reactivación del uso de los servicios médicos, pues lo que ha hecho es que también esos márgenes se contraigan y entonces a 12 meses vista ya esté descontado que posiblemente los servicios médicos no vayan a ser un problema. El problema prácticamente va a venir de shelter y va a venir de un posible repunte en los próximos meses en caso de que hubiese en energía o incluso en comida, ¿no? Creo que esas son las tres categorías más importantes. Shelter, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque el problema es que va con retraso y parece ser que todavía no hemos visto el máximo en el CPI. Sí que lo hemos visto en el mercado, ahí fuera, porque de hecho ha habido un informe hoy que se ha publicado por Yardi Matrix, donde analizaba, nos lo comparte Nick Timiraos hace nada, unos minutos, donde analizaban, pues donde compartían todas las rentas a 12 meses de diferencia, ¿no? Y vemos, por ejemplo, aquí tenemos el informe sobre las rentas, sobre diferentes tipos de rentas en Estados Unidos, ¿no? Y como podemos ver, ya vemos las rentas como van declinando, ¿no? Durante el mes. Todavía no empiezan a girarse completamente, pero ya empezamos a ver cierta relajación y cierta inclinación. Obviamente el problema que tiene el CPI es que todo esto no lo plasma todavía. La forma de medir los cambios de precio en la vivienda por parte del CPI, con esa encuesta de Owners Equivalent Rent, hace que todavía tarde mucho más. Y aunque posiblemente muchos índices nos estén mostrando, oye, las rentas están cayendo, pues a lo mejor en el CPI se tarda en ver, ¿no? Se tarda en ver, como dijimos ya hace tiempo, de 7 a 12 meses. Entonces, hasta que no veamos esa caída, Shelter no va a aportar. Y Shelter, cuando empieza a aportar en el CPI, entonces sí que veremos caída drástica, porque fíjense, es un 32,39%. Bueno, tenemos aquí la reacción del mercado. ¿Cómo ha reaccionado el mercado cada vez que hemos tenido dato de CPI? Fíjense, lo que se esperaba, lo que hemos tenido, ¿de acuerdo? Tabla de lo que se ha esperado, tabla de lo que hemos tenido. Obviamente, pues cuando sale en línea con lo esperado, normalmente el SP suele reaccionar bien. En la mayoría de los casos hemos visto días negativos de reacción,
Pero luego hemos visto días muy positivos, por ejemplo, cuando se esperaba un 7,9 y fue un 7,7, ¿de acuerdo? O cuando se esperaba un 7,3 y fue un 7,1 o un 8,1. Fíjense, este fue el más sorprendente, que fue el que fuimos a visitar los 3.500 puntos y luego recuperó el mercado, ¿no? Había un posicionamiento muy negativo y eso que salió por encima de lo esperado. Pero normalmente, si se sale por encima de lo esperado, pues normalmente tendremos día negativo también, ¿no? Y fíjense que podemos mañana esperar también magnitudes de movimiento, que van desde el más 5% hasta el menos 4,32%, sobre todo a la baja, ¿no? Acuérdense, ahora se espera estimado de la subyacente mensual más alto de lo que veíamos el mes pasado, en el 0,3% de cambio mensual, y esta tesis que sigue abierta sobre lo que dijo Barry. Recuérdenlo, que Barry dice, la inflación ya ha hecho techo este ciclo, pero no será el último techo. Y hace referencia a que posiblemente con esta entrada con esta bajada que va a haber de la inflación será debido a una reducción un deterioro muy grande de la economía, lo que va a hacer que la Fed recorte antes de tiempo, que el gobierno estimule y eso generar de nuevo un segundo shock inflacionario, algo similar como nos comparte Real Investment Advice, esa comparativa de lo que está pasando ahora con lo que pasó entre los 70 y los 80, ¿no? Que el CPI bajó, pero nunca pasó del 5% y luego volvió a hacer un segundo shock mucho más alto, donde ya tuvo que intervenir Paul Volcker. Entonces, objetivo, bajar del 5%, no repetir el mismo error. Y de hecho, ayer Bowman lo decía, ¿no? Ya sabemos cuáles han sido los errores del pasado, no podemos repetirlos. Pero fíjense que hoy, por ejemplo, teníamos a Collins de la Fed ya dándonos pistas sobre que posiblemente sean 25 puntos la próxima reunión de diciembre, para que lo sepan, porque ha dicho que, según ella, pues sería lo más conveniente debido a que tienen que ver cómo impactan las subidas de tipos. Sin más dilación, vamos a dar ya la bienvenida a nuestros invitados de la tertulia.